¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Vamos a comenzar para poder finalizar el tema de esta semana, ¿ya? Mm, Como ustedes saben, nosotros hemos estado trabajando o hemos estado hablando acerca del tríptico, ¿no? Y ahora pues vamos a dar las pautas o el contenido que debe tener este material educativo. Pero antes voy a tomar asistencia. A ver, aquí, ¿qué pasó? Ya, listo. A ver, Vanegas, Presente, Miss. Presente, Miss. ¿Me escucha? sí, sí, hija. Listo, Vanegas. Bustos, Cabrera, Presente, profesora. bien. Ujú. Chanta, Buen día, profesora presente. listo, Chanta. De la Cruz, Buenos días, mis presentes. muy bien. Escateredia, Presente, profesora. muy bien. Flores Reyes, Presente, Miss. muy bien. Freire, Presente, profesora. listo. Guaguasonjo, Buen día, Miss. Presente. muy bien. Quispe, Guaraca Díaz, Quispe Guaranca, Miss. Buenos días. Disculpe, Guaraca Díaz presente. muy bien, Guaranca. Rivera Silvestre, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Vigo, Presente, Miss, buen día. muy bien, buenos días. Villanueva, Yalta, Presente, Miss. Buenos días. Paredes, Presente, Miss. bien, listo. Entonces, ahora sí, ya nosotros habíamos visto básicamente qué era el tríptico, cuáles venían a ser sus usos, ¿no? ¿Qué es lo que debíamos hacer antes de realizar este tipo de material educativo? Y nos habíamos quedado en esta parte para poder planificar qué puntos o qué ideas son las que se van a incluir para que queden en la persona, ¿no? Para que puede este material educativo sea más útil, para que sea de ayuda al momento de realizar la educación a la población, ¿no? Ahora sí, vamos. Organización. Vamos a ver la organización del tríptico. Luego de doblar la hoja en 3 partes, se obtendrá 3 caras externas y al desplegarlo tendremos 3 espacios internos delimitados donde ubicaremos la información, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado el día de ayer, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un claro ejemplo de cómo se hace un tríptico, ¿ya? Aquí tenemos la primera parte, o sea, todo esto viene a ser la parte externa. Esto es la parte interna, sino que lo he colocado uno encima de otro para que puedan ver toda la información completa. Pero su delimitación es así, ¿no? Profesora, Sí, dime. ahí sí hay un claro ejemplo de cómo podemos hacerlo, ¿no? Sí, por ejemplo, esto es la cara externa, ¿no? Y aquí
viene a ser la cara. Uy, uy. Ahí está. Y esto viene a ser la cara interna, lo que va adentro, ¿no? Y ya ustedes saben que como va delimitado, va en 3 al momento de doblarlo. El mouse no me ayuda. Ahora sí. Ya está. Ya. Listo. Entonces, esta era la cara externa. Todo esto. Aquí era el número 1. Continúa con la cara interna 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Así de esta manera nosotros tenemos la disposición de la información. Esto es para que ustedes vean a grosso modo nada más cómo es que va organizado. Pero en la siguiente diapositiva ustedes van a poder observar con más detalle cómo es que se puede colocar, ¿no? Ya ahí sí, qué información es la que se debe incluir en el tríptico para poder tenerlo listo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, se pone la información solamente primordial, ¿no? Aquí en esta primera que viene a ser la portada, va pues todo lo que viene a ser los datos, ya sea de la institución o ya sea de, por ejemplo, del establecimiento de salud donde nosotros nos encontramos. Normalmente ponen, ¿no? El logo del MINSA o de salud. Y también colocan el lugar donde se encuentra, o sea, el escudo del lugar o de la provincia donde está, porque a veces podemos tener también información de otros lugares, ¿no? Se coloca, en este caso han colocado la carrera profesional, han puesto el nombre, el título, que aquí sí esto se va a modificar. Ahora en la siguiente vamos a ver, pero así va dispuesto, ¿no? Así es la disposición en la que debe ir el contenido de el tríptico. Ya está. Se nota que empieza con una presentación. Ajá, sí. En la portada va la presentación. Ya, a ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva para que puedan visualizar. Construcción del tríptico. Revisa los elementos y aspectos a considerar para la construcción del tríptico. ¿Es cierto? Primero tenemos, recuerden que planificarnos, tenemos que ver qué es lo que vamos a colocar, porque, ojo, la intención no es colocar todo un compendio, todo un libro, información muy difícil, sino información que sea útil, que sea bastante sencilla para la población que va a tener acceso a este material educativo. En el tríptico vamos a ver el formato. ¿Cómo es el formato? El formato tiene dos aspectos importantes. Uno, o sea, que van a llamar la atención. Uno que viene a ser la portada, ¿no? Que viene a ser el número 1. La presentación, como dijo su compañero, una pequeña introducción, no introducción, sino la presentación del tema, ¿no? Y de quién va a dar la charla o quién es el autor de ese contenido. Y el interior que viene a ser el contenido en sí, que está dividido en puntos que son muy importantes. Las características del tríptico, tiene 5 características que debemos tomar en cuenta. Primero, que sea atractivo a la vista. Eso es lo primero porque es uno de los sentidos que más utilizamos. Que sea organizado, no que se vea todo desordenado, porque si damos o brindamos una información que se vea desordenada, por más que la persona de repente no haya tenido estudios superiores, va a notar bastante la diferencia, ¿no? Que sea breve, ya sabemos que es solamente lo más importante, que sea persuasivo, o
sea, que sea lo más convincente posible para que esto nos ayude a que la persona mantenga su salud o en todo caso, pues para que pueda acudir a un establecimiento de salud si es que tiene las sospechas de tener algunas manifestaciones, ¿no? Y sobre todo las imágenes que nosotros vamos a colocar. Acuérdense que las imágenes que nosotros colocamos no tienen que ser fuertes, no tienen que ser que ocasionen susceptibilidad en la población, ¿no? Ni tampoco que sea muy negativo. Y ustedes dirán, ¿pero qué parte de la enfermedad es positiva? No, pero hay imágenes que pueden ser bastante hirientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no significa que vamos a pintar con rositas y flores y mariposas. No, tampoco es así. No podemos irnos a los extremos. Tenemos que ser neutrales, ¿ya? Profesora, Sí, dime, Rivera. profesora, con el tema de persuasivo y el tema de las imágenes, ya es un tema ya más profesional, ¿no? Más que todo porque hay personas que hacen ese tipo de trabajos Ujú. ajá, que ya que no están en el rubro, pues, de salud. Sí, pero depende, eso les digo, depende muchísimo también cómo va de la mano la información que nosotros brindamos en este tríptico junto con lo que es la educación, ¿no? Porque si bien es cierto, como tú dices, se puede hacer de una manera profesional, pero depende, o sea, puede ser lo muy profesional que ustedes gusten. El tríptico puede ser muy bonito, hermoso, pero cuando lo repartes, por ejemplo, en el momento de dar una charla educativa o de dar educación a un auditorio específico, si no va de la mano el tríptico, no, porque el tríptico en realidad es un material de apoyo que nosotros utilizamos, ¿no? Es igual como cuando ustedes exponen, utilizan las diapositivas. Las diapositivas, si bien es cierto, vienen a ser un punto importante que lo podemos hacer desde lo más sencillo hasta lo más profesional posible, pero si nosotros no manejamos o no dominamos el tema, ahí también viene lo que es el punto de persuasión, ¿no? ¿Qué tan persuasivos podemos ser? Y tiene que ir acorde, tiene que coordinar, ¿no? El contenido con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros explicamos. ¿Algún? Profesora, entonces, todo lo que trabajamos en el sistema de salud, hacemos los trabajos, ese tipo de trabajos, no los mandamos a hacer, sino lo mismo lo hacemos. Ya. A ver, sí lo mandan a hacer. Lo que yo quiero que me entiendan que quien se encarga de colocar el contenido es el personal de salud, porque supongamos que tú lo mandes a hacer a un profesional de lo que es diseño gráfico. El que hace diseño gráfico te puede colocar la disposición, te puede decir acerca de los colores, pero si ellos no saben el contenido o no saben acerca del tema, ¿qué es lo que van a poner? ¿No es cierto? No sé si me dejo entender. Sí, cada trabajo que se manda a hacer acerca de un eslogan o de un Ujú, afiche, un tríptico, siempre se pide la información, porque si no, ¿de qué lo van a hacer? ujú. Claro, y no solamente en este tipo de trabajos. Me gustaría que ustedes, por ejemplo, busquen cuando se hace actividades por determinadas fechas, no mandamos a hacer los eslogan a lo que es la parte de diseño o publicidad. Nosotros tenemos que ingeniarnos porque inclusive hasta se hacen actividades de concurso y lo hacemos en cartulinas, lo hacemos en papelógrafos, nosotros mismos. O sea que, Eso sí es muy atractivo. entonces eso es parte también de la creatividad. Aparte nosotros de ser pues personal de salud que conocemos acerca de las enfermedades y de los cuidados que requiere cada enfermedad, también tenemos que ser creativos, ¿no? Porque es parte de nuestra profesión.
porque ustedes para poder convencer o para poder persuadir a la persona para que reciba un tratamiento o para que el simple hecho nada más de hacer una curación, si tú no puedes llegar a la persona, si tú no tienes esa empatía, si tú no tienes esa estrategia para que la persona pueda disiparse antes de que puedas realizar cualquier procedimiento, entonces va a ser bastante difícil para nosotros llevarlo a cabo, ¿no? Va a ser difícil trabajar. Ahora, como nosotros estamos hablando específicamente en lo que es el primer nivel de atención, en donde no requiere, pues, de repente de actividades o de procedimientos tan sofisticados como se podrían llevar en un hospital, entonces es un poco más fácil, con un poco de con un poco de creatividad, con un poco de ingenio, nosotros podemos realizar, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que ustedes reciben a veces cuando van a un establecimiento de salud o eh, cuando van a un centro de salud, clínica, todos esos afiches se mandan a hacer. Eso sí es cierto, ¿no? Pero el contenido, vuelvo a repetir, siempre es por parte del mismo personal, ¿no? Profesora, Sí, dime. el ser persuasivo en el tema del tríptico, en el tema de hacer la charla, va de la mano bastante de la confianza. Y, o sea, si preguntas a cualquier persona acerca del sistema de salud, o sea, te va a indicar algo negativo. Va a dar Ahora, malas hoy en día, referencias. ajá, hoy en día, ¿no? A cualquiera que preguntes que no esté trabajando en el sistema de salud y que le preguntes, ¿no?, acerca del sistema de salud, acá, más que todo acá en el Perú, es eso. Entonces, ahí va el tema de la confianza y más con el tema de ser persuasivo. Ujú. Entonces, ahí va a ser un gran problema porque va a ser en vano entregar trípticos o hacer charlas porque no nos van a tener, no nos van a creer. Ya, claro, sí, yo entiendo mucho acerca de la desconfianza que puede tener la población, ¿no? Pero ojo que también depende muchísimo de nosotros. Si, mm, a ver, en el caso de que estemos trabajando o que estemos en un establecimiento de salud, primero tenemos que saber con qué materiales contamos, con qué servicios podemos ofrecer, ¿no? ¿Hasta qué límite? Eso también es parte de la planificación. ¿Hasta qué límite nosotros podemos llegar? Por ejemplo, si yo estoy en un establecimiento de salud que tiene un presupuesto para... Hay varias clasificaciones. Una de ellas viene a ser lo que es extrema pobreza, supongamos, ¿no? Entonces es muy poco o muy limitado el personal, los materiales con los que contamos. No podemos ofrecer mucho, pero dentro de lo que nosotros podamos, pues tenemos que ganarnos su confianza. Lo básico, por lo menos, ¿no? Lo que podemos acceder es a tratamientos como en el caso del tratamiento de la tuberculosis, curaciones inyectables y también depende muchísimo del trato que pueda tener el personal. Si el personal, claro, va con cara fruncida, nosotros que fuéramos, ¿no? Nosotros somos pacientes y nos reciben de mala manera, peor, la confianza se pierde, pero fíjense, en muchos lugares, a pesar de que son lugares considerados de extrema pobreza, han avanzado, han avanzado debido a que hay un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo con el personal de salud y la población. Entonces, eso significa que está haciendo bien su trabajo. Si bien es cierto, hay malas referencias con respecto al sistema de salud, no solamente en el tratamiento, no solamente en los diagnósticos, sino también en el personal, en el trato del personal. Ese es uno de los principales, ¿no? Entonces, nosotros, por lo pronto, pues tenemos que ir desterrando
lo que es ese tipo de desconfianza, ¿no? Si está dentro de nuestra posibilidad, se puede hacer, ¿no? Entonces, si las personas nos ayudan, al menos en el lugar que estamos, podemos ir progresando, ¿no? Claro, no vamos a cambiar el mundo de un momento a otro, eso sería imposible, porque si dependiera de nosotros, cambiaríamos el sistema de salud totalmente, ¿no? Pero no podemos. Entonces, dentro de nuestros límites, sí, ¿no? A veces pensamos o decimos, entonces es inútil dar charlas o dar trípticos o dar material. Sí funciona, sí funciona. Solamente imagínense si nosotros nos echáramos al suelo porque decimos de 10 personas, en 8 no funcionan, pero hay 2 que sí. Y para nosotros persuadir a esas 2 personas es muchísimo, ¿no? Entonces siempre hay que verle el lado positivo a la situación, porque lamentablemente en todos los trabajos, no solamente en el personal de salud, para el personal de salud, sino para todas las áreas, siempre tienen dificultades, ¿no? Con los usuarios, con los clientes. Entonces, es así. Si todos nos echáramos al abandono, como se dice, entonces, ¿qué nos depararía, no? El futuro. Entonces, no hay que ser ni tan positivos, porque eso es algo en realidad que a veces también nos puede, como se dice, estamos en una burbuja. Viene alguien y nos baja en una nada más, ¿no? Eh, y tampoco hay que ser tan negativos como para decir, bueno, pues esto no va a funcionar, ¿no? ¿De qué me va a servir si en algo, sí funciona en algo? Pero claro, si voy de repente con mi ánimo negativo, digo, ya, bueno, pues voy a dar la charla, voy a repartir porque tengo que justificar las horas que trabajo, ¿no? No es así. Hay muchas personas, hay mucho personal que sí trabajan porque les gusta, porque quieren ver cambios. Así no puedan cambiar todo, pero suficiente con que las personas que pertenecen a su jurisdicción, que con las que trabajan normalmente, se sienten contentas con ese personal. Ya es, muchísimo, ¿no? Profesora, ¿usted ha trabajado en un hospital? En hospital sí. En hospital es más complicada la situación porque ahí no puedes internalizar como lo puedes hacer en un puesto de salud, ¿no? En un puesto de salud como que llegas a conocer a todas las personas porque son los mismos pacientes, o sea, van a ser los mismos porque supongamos que estás en una comunidad, los llegas a conocer. En cambio, en un hospital es prácticamente salir y entrar a muchas más personas porque el hospital tiene una población mucho más grande y es bastante difícil, a menos que tú trabajes en un programa que vayan los mismos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en el programa de enfermedades no transmisibles, donde se trabaja con hipertensión, los problemas de la vista, diabetes, ¿no? Entonces, casi son los mismos. A los adultos mayores son los mismos. Con ellos sí puedes relacionarte y puedes trabajar de manera diferente a lo que es hospitalización. Yo, por ejemplo, he estado en el área de hospitalización y ahí sí pues ves caras nuevas a cada momento, ¿no? No es lo mismo. Le pregunto porque si considera que algunas personas, tal vez, así como nosotros que vamos a ingresar al sistema de salud a trabajar, tienen toda la intención, ¿no? Tienen toda la intención, o comienzan, más bien dicho, con la intención, con la mejor intención de ser positivos, de trabajar de la mejor manera y todo eso. ¿Ha habido personales, tal vez, o usted ha conocido algunos que han cambiado ese aspecto, o sea, de que han tenido toda esa intención y que han bajado todo totalmente por alguna circunstancia, que ya trabajan por trabajar y todo eso? ¿Conoce? Del 100, no, ni siquiera ir muy lejos, ¿no? Del 100%, como tú dices, de los que ingresan, llegan con todo el ímpetu, ¿no? Con todas las ganas,
porque como dicen, escobita nueva barre bien. Y después en el camino algunos ya van cayendo a la realidad. Por ejemplo, yo era una de esas personas que ingresó, pero ojo, eso tampoco me quitó las ganas de hacer de repente algo, de hacer algo para mejorar, por ejemplo, algo que de repente yo no puedo cambiar el sistema del hospital, pero sí caí en la realidad dentro, por eso les digo, ¿no? Por mi experiencia propia, dentro de lo que yo podía. ¿Qué es lo que podía hacer, por ejemplo, en hospitalización? Pues yo no iba, tenía muchos problemas, tuve muchos inconvenientes, inclusive con compañeros de trabajo, ¿no? Se tiene problemas, pero el paciente no tiene la culpa. Entonces, muchos generalizan. Del 100% que ingresa, el 80% generaliza. Si de repente tienen inconvenientes en su casa, llevan esos problemas al trabajo. O de repente tienen inconvenientes con sus compañeros de trabajo, se desfogan con los pacientes, con los usuarios, que no tienen la culpa de nada. Entonces, algo que para mí siempre lo he pensado, yo me pongo a pensar como paciente, cómo me sentiría yo las pocas veces que he sido internada, por cierto, porque soy personal de salud, pero no me gusta estar internada en un hospital. ¿A quién le gustaría? Pues, a nadie. ¿Cómo me gustaría que me traten a mí? ¿No? Claro, el sistema de salud es un desastre, pero ¿cómo me gustaría que el personal me trate a mí? No sonriéndome todo el tiempo, porque esa no es la manera, sino de una manera amable, que antes de hacer un procedimiento me digan, no, estire el brazo, le voy a poner una inyección. Así, no, tampoco, ¿no? Como por ejemplo, una vez les cuento, cuando yo estuve internada, lo más chistoso de todo es que hubo un error, o sea, fue un error por parte de ellos, ¿no? Y después sí me pidieron las disculpas del caso. En mi mano izquierda yo tenía la vía y me estaban poniendo dextrosa, viendo venosa. Me estaban poniendo suero, pero dextrosa, lo que es glucosa, o sea, prácticamente azúcar, ¿no? En el dorso de la mano, en la mano lo tenía. Y viene temprano el de laboratorio, siempre es así, a los que están hospitalizados vienen y le sacan análisis, ¿no? Pero me sacó análisis del brazo, ya no era de la mano, sino del brazo donde tenía la vía, donde me estaban pasando el suero, la glucosa. Entonces, como son exámenes que se hacen de emergencia, tienen que salir rápido los resultados antes de que el médico pase visita. Entonces fueron a recoger la señorita de enfermería, la técnica de enfermería fue a recoger los resultados y ya eso lo ponen en la historia clínica cuando va a pasar revisión médica. Entonces viene el médico de frente y me dice, señora, ¿cómo es posible que usted tiene diabetes? Me dice, yo le digo, no, doctor, yo no sufro de diabetes, no tengo esa enfermedad. Y me dice, ¿cómo? Si aquí ha salido, y me empezó pues a llamar la atención que yo era una inconsciente, que mi peso, que por aquí, que por allá, y un montón de cosas. Entonces yo le digo, doctor, disculpe, miren, o sea, si yo no hubiera sido personal de salud, me tendría como que dice, comer los gritos y los reproches del médico, que sabe Dios qué le habrá pasado fuera de la habitación. De repente se peleó con quién y vino y se la desfogó conmigo, ¿no? Y ahí sí, yo sí me puse, en eso sí, cuando a mí me parece algo injusto, yo sí pongo mi cara seria y también reclamo como se debe, con educación, ¿no? No gritan. Le digo, doctor, discúlpeme, ¿cuánto han salido mis resultados? Que le ha salido 200 de glucosa. Ah, ya. Le digo, doctor, temprano, el joven que vino a tomarme los análisis, usted ve, aquí tengo la vía en mi mano izquierda. ¿De dónde me sacó los análisis? De aquí del brazo izquierdo. ¿Usted no cree que eso influye? Yo también pues me molesté, ¿no? ¿Cómo va a venir y gritar? ¿Usted cree que eso no influye? Y ahí se bajó, pero en una. Y me dijo, ah, no, sí, señora, pues inmediatamente voy a mandar a que le saquen análisis nuevamente.
Claro, si es la misma vena la que está recorriendo, obviamente que iba a salir pues elevado, sino que viene el del laboratorio y yo estaba durmiendo porque vienen 5 de la mañana y lo único que te hacen es estirarte el brazo, ni siquiera te avisa. Y a veces uno cuando está dormido, cuando está así en el hospital, es tu mismo cuerpo, ¿no? El mismo malestar de estar fuera de tu casa, la enfermedad y todo eso hace que a veces uno no, pues, no reaccione tan rápido. Entonces, cuando me fueron a sacar nuevamente los análisis, me sacaron, vinieron, pero ya vino otro personal. Me sacaron, estaba dentro de lo normal, pero ya me habían dicho de la A a la Z hasta de lo que me iba a morir. Y no es justo. Entonces, yo voy a eso, ¿no? Si bien es cierto, el sistema de salud no es el adecuado, porque estamos recontra atrasados a nivel de Latinoamérica, solamente comparando con Latinoamérica, pero vamos al hecho de que aparte de que la enfermedad te está tratando mal, aparte de que el sistema de salud no es bueno, viene el personal y te trata así. No es justo, ¿no? Hay situaciones en que sí, a veces los pacientes se pasan, ¿eh? O sea, hay de todo, ¿no? Y eso es lo que baja muchas veces el ímpetu del mismo personal, ¿no? Pero hay que saber con quién, hay que saber cómo debemos comportar, ¿no? Por eso les digo, trabajar en diferentes áreas es distinto. Si tú trabajas en consultorio, es diferente porque conoces a la mayoría de los pacientes y ya como que entras en confianza, inclusive ya sabes cómo es el carácter de cada uno y te puedes jugar. Hay algunos con los que sí te puedes bromear, hay con otros no, siempre con respeto, pero educados, ¿no? No tampoco siendo atrevidos, ¿no? Ni cuando los pacientes peleen, pues rebajarse a, ¿ya? Pero en hospitalización es diferente, pues, ¿no? Pero hay formas, hay cosas que nosotros podemos hacer y eso es bien cierto, que influyen muchísimo en lo que es la parte de salud mental. Tú estás con una enfermedad y que vengan con su cara molesta, que ni siquiera te hablen, que tú quieres decirle al médico o a la doctora o a la médica, porque está considerado por si acaso, a la médica le quieres decir, sí, qué malestar tienes, ¿no? Pero ellos vienen, solamente escriben, allá, ¿cómo amaneció hoy el paciente de la 312A? Yo no me llamo 312A. Entonces, esas pequeñas cositas que a veces parecen insignificantes hacen la diferencia, ¿ya? Y eso, por eso les digo, aprendan, siempre copien lo bueno, ¿no? Lo positivo, no copien lo malo. Me extendí más Sí, allá profesora. de la pregunta que me estabas haciendo, Rivera, pero sí, el 80%, una vez que está un mes trabajando, y a veces también, porque puede ser por maltrato, ¿no? Del mismo personal que ya es antiguo, o de los jefes, el mal pago, todo eso, ¿no? Influye. Pero vuelvo a repetir, los pacientes no tienen la culpa. ¿Mm? Aunque por dentro estés rabiando y estés masticando arena, pero ¿qué puedes hacer? Pues, ¿no? Listo. Entonces, queda claro esa parte de lo que es la persuasión, ¿no? No convenceremos a todos, pero al menos para nosotros en realidad sí es bastante que las personas acudan, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a hacer una campaña, dices, ya, el viernes vamos a hacer una campaña acerca del tamizaje de hemoglobina para saber si sus niños tienen anemia o no. Entonces,
¿Cómo te sentirías tú si no has sido lo suficientemente convincente y no va nadie? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentimiento tendrías? ¿Qué estoy haciendo, no? Te cuestionas, ¿qué estoy haciendo mal? No ha llegado mi mensaje. Miren, cosas así, ¿no? No ha llegado mi mensaje. No me han escuchado, no me han prestado atención. Pero sin embargo, dices, voy a hacer tamizaje y lo haces de una manera coloquial, vas pasando, ¿no? Por todas las calles, las zonas donde es donde vive la población, donde hay mayor cantidad de niños, y empiezas a ver que el día de la campaña empiezan a llegar, no, estoy haciendo bien las cosas. Entonces vamos también a la retribución, a la satisfacción personal que tú tienes, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Listo. A ver, vamos a ver cuál es el contenido, ¿no? ¿Cómo debe de ir el contenido? Algunos de repente ya tenían una idea, ya saben cómo hacer los trípticos, porque quizá lo han hecho en el colegio. En cambio, hay otros que no han realizado nunca un tríptico, ¿no? En este caso, nosotros vamos a dividir en dos partes. Como ven en la imagen, lo que es la cara externa y la cara interna, ¿no? La cara externa, empecemos por ahí. En el caso de la cara externa, van a ver que nosotros vamos a incluir lo que es el membrete. ¿Qué significa en el membrete? El membrete puede ir, o en esa parte, puede ir incluido el año, ¿no? Si es un trabajo personalizado como el que van a hacer ustedes aquí, puede ir el año, el nombre del año. Pero si es para distribuir a otras personas y a veces nos queda material, no va el año. ¿Por qué? Porque cada año cambia el nombre. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el nombre de este año? A ver, ¿quién sabe? Yo, Miss. A ver, dime, hija. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Ajá, muy bien. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Muy bien. Entonces, cada año cambia y si es para una distribución masiva, no va el año, no es necesario. Les estoy poniendo en ambos casos, ¿no? Va, eso sí, el nombre de la institución. Si ustedes son estudiantes, entonces va el nombre del instituto. Si gustan, le pueden poner inclusive el logo. Si no, va el nombre de la institución en la que están laborando, ¿ya? Y también puede ir el logo, puede ir de repente el logo más que todo, si es de MINSA, si es de salud, si pertenece a alguna clínica, por ejemplo, ¿no? Eso va en el 1, por eso lo he colocado para que ustedes puedan visualizar. A ver. Listo. Entonces, en el número 1, a eso. Todo eso pertenece al membrete. Número 2, el título. El título puede tener una ubicación variable y letras llamativas, ¿no? En este caso, tiene que ser las letras mucho más grande, ¿ya? Mucho más grande que el resto de la portada. Acuérdense que esta primera parte, la parte lateral, viene a ser la portada, ¿ya? Entonces, las letras tienen que ser grandes y con letras llamativas. Ahora, pueden colocarlo, si gustan, así con el título de frente, ¿no? Diabetes, o pueden colocar en forma de pregunta. ¿Qué es la diabetes? Cuando dice ubicación variable, puede ir de manera horizontal, puede ir de manera diagonal hacia la derecha, puede ir de manera diagonal hacia la izquierda. Ya ustedes ven la forma
más llamativa que crean conveniente para colocar el título del tema, ¿no? En el caso del 3 va una ilustración. Aquí, por ejemplo, no le han colocado una ilustración. Siempre colocamos una imagen para que llame la atención, porque esto es lo primero que ve la persona, ¿no? La portada, por eso se llama así. Entonces, una imagen que sea característica de la enfermedad que ustedes pues van a tratar. En el 4 va la contraportada. Todo esto de aquí, lo del centro, viene a ser la contraportada. Ahorita vamos a decir en la siguiente diapositiva qué información va en la contraportada, ¿no? La 5, en este de aquí va la continuación de la información que puede ser adaptada. ¿Qué significa información adaptada? En la información adaptada o sea, variada. No todos los temas van a seguir los mismos puntos. Si ustedes se dan cuenta, cuando dieron a conocer la investigación de su tema, algunos tenían tratamiento, otros no, por eso dice adaptada, adaptado al tema que ustedes están tratando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí han colocado las consecuencias y los síntomas, pero ya nosotros sabemos cómo debemos ordenar, ¿no? Y en el 6, eso sí, al final, en la contraportada, es importante que vaya recomendaciones. ¿Qué es lo que yo puedo recomendar? Las recomendaciones vienen a ser la parte final, como un resumen, como una recopilación, como unos consejos con respecto a esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el paciente? Estas recomendaciones pueden ir en la parte superior y aquí abajo podemos colocar, por ejemplo, los lugares donde puede acudir la persona. Por ejemplo, acude al centro de salud más cercano, si ves los síntomas, ¿no? Si tienes signos de alarma, pueden volver a poner el logo de la institución y también pueden colocar, pueden no, es obligatorio en estos tiempos colocar el símbolo de reciclaje aquí al final en la contraportada. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la cara externa, a la cara exterior, el contenido que va aquí? Profe, una pregunta. En este caso, nosotros sí podemos poner entonces el nombre del año, porque va a ser como un examen, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí pueden colocar el nombre del año. Ujú, Ya, profesora, gracias. bien. Profesora, ¿Alguna otra? Sí, dime. en la portada, se puede poner el membrete, donde indica ahí el membrete, abajo, y arriba se puede poner el Miss, yo no título puedo y la ver nada, la ilustración. pantalla está negro mío. Un ratito Villanueva. Sigue Rivera. ¿Tú te ¿Cómo no? refieres esta parte aquí abajo? Claro, y arriba está el título y, claro, el título y la ilustración. No, el membrete tiene que ir arriba. Eso sí, todo el resto tú le puedes cambiar el orden. No hay problema. Pero el membrete siempre va arriba, como en una carátula. Por ejemplo, en la carátula ustedes ven que va arriba el año, el nombre de la institución. Si no quieren poner el nombre de la institución, suficiente con el logo aquí en una esquina, en la esquina izquierda, en la esquina derecha, ya eso puede variar. No es necesario que de repente pongan completo el nombre, si no desean, pero colocan el logo pequeñito en un extremo izquierdo o derecho, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Villanueva, debe ser tu internet por eso es que no se ve nada. El resto sí puede visualizar las imágenes, ¿no? Sí, miss. Ah, ya, Dime, ok. Listo, muy bien.
Muy bien, muy bien. A ver, en este caso, ¿alguna pregunta para poder pasar a lo que va Le en la... escucho nomás, Miss, pero no puedo ver la pantalla. Creo que sí es de mi internet. Mm, Mire, hija, si no, sal de la reunión y vuelve a ingresar. A veces haciendo eso, y ha sucedido, hay algunos alumnos que también, por ejemplo, no pueden activar el audio, pero salen de la reunión, vuelven a ingresar y mejoran, ¿no? A veces es por problemas de conectividad. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces vamos a lo que es la cara interior, ¿no? ¿Qué es lo que va? Ahora sí, todo el resto de la información, pues, ¿no? Empezando desde la primera pregunta. Fíjense aquí, ¿no? Empieza con una pregunta. ¿Qué es la diabetes? ¿No? En el caso de ustedes, ¿qué es, puntos suspensivos, la enfermedad que ustedes están tratando o que están investigando, ¿no? Breve va la definición. Aquí, por ejemplo, ha incluido, es un tema en el que incluye los tipos de diabetes, porque hay que dar a conocer a quienes se les puede manifestar la diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional. Y ahorita voy a hacer, y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pueden corregir de aquí, ¿no? De acuerdo a lo que va incluido en la información. Factores de riesgo, complicaciones, otra información extra que la persona pues quiera incluir, ¿ya? Y esto continúa en el 5. Ya está. Características. Características que debemos tener en cuenta con respecto al contenido del tríptico. Uno de ellos, el lenguaje, ¿no? O sea, las palabras que nosotros vamos a utilizar. Lenguaje fácilmente comprensible que la persona puede entender al momento de leer o que de repente puede entender al momento de escuchar, ¿no? No usar palabras técnicas. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo les digo, ya, en la diabetes, por ejemplo, uno de los síntomas de la diabetes viene a ser la poliuria. Si ustedes no saben qué es poliuria, esa es una palabra técnica que lo utilizamos entre nosotros porque sí sabemos el significado, pero nosotros no podemos asumir que el resto lo sepa. No, no podemos decir, no, si yo lo sé, todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí es fácil. No, no podemos darlo por hecho, ¿no? Entonces tenemos que buscar el significado más sencillo para que el resto pueda entenderlo, ¿no? Ni tampoco siglas. Por ejemplo, si en el caso de que utilizo siglas, por ejemplo, PAP, PAP, si quiero utilizar siglas, entonces la primera vez que estoy utilizando esas siglas, voy a colocar su significado entre paréntesis. Por ejemplo, aquí yo quiero colocar PAP. ¿Qué cosa significa PAP? ¿Cómo dice Miss? ¿Qué significa PAP? En el caso de la mujer, ¿qué es un PAP? Paquete de fotos. Prueba de papiloma humana. Papa Nicolau, ¿no? Ya, claro. Eso significa, ¿no? Papa Nicolau. Miss, pero la otra P en que si Nicolau es con N, porque la abreviatura sería PAC. PAP, PAP, mira, Papa Nicolau. Aquí. Por esto es.
Pap. A mi parecer puede ser PAC más L. No, PAC más C. Papa Nicolau para aquello, porque Es que cuando utilizamos siglas, con las siglas o en las abreviaturas, no podemos utilizar muy extensos y no pondríamos la palabra completa, ¿no? Algo con lo que se pueda, que la persona pueda. Claro, nosotros como personal de salud sí lo podemos entender. De repente estas letras y otras más, ¿no? Para nosotros va a ser más fácil, pero la persona, o sea, se busca las siglas para que las personas cuando ya sepan, se identifiquen y puedan recordar más fácilmente, ¿no? PAP viene de Papa Nicolau, así nada más, ¿no? Lo recomendable es poner, ¿no? De todas maneras, entre paréntesis, para que La puedan primera aprender también. vez. Ajá, claro. Por eso dice, si vamos a usar siglas en el tríptico o en nuestro rotafolio, por favor, se coloca la primera vez. Una vez que ya tiene la primera vez la información, para el resto ya no es necesario colocar la información entre paréntesis, o sea, repetir a cada rato. No, ya no, ya. Solamente una vez nada más, la primera vez que aparezca, ¿no? Ya una vez sabiendo, ya el resto, pues ya recuerdan, ¿no? El resto de la información. Muy bien. Y si no, pueden volver a retroceder y ahí está el significado. Listo. El lenguaje va de acuerdo al público, definitivamente. Pero como nosotros no podemos ir preguntando a cada persona que acude a una charla, así, ¿qué tipo de educación o qué grado de instrucción tienes? Ah, no, no he estudiado, no, no he llevado estudios, no he tenido la oportunidad de estudiar. Otro te puede decir, ah, he tenido secundaria completa. Otro te puede decir primaria completa. Entonces, tú tienes que ir de acuerdo de manera generalizada con lo más sencillo posible, ¿no? Así haya personas que hayan estudiado educación superior, pero no puedes hablar. ¿Cuál sería lo más sencillo? Hablar para el público que tiene educación superior o que tiene secundaria completa o para una persona que no ha tenido estudios. ¿Cuál sería más fácil? Generalizarlo de manera compleja o generalizarlo de lo más sencillo. Más sencillo. Lo más sencillo, claro, porque ahí todos van a comprender, ¿ya? Todos. Que si tú vas a realizar educación de persona a persona, o sea, personalizada, ahí sí tienes que utilizar el lenguaje de acuerdo al grado de instrucción que tenga la persona, ¿ya? Pero si lo vas a hacer en un grupo amplio, no puedes, pues, ponerlo de manera compleja, ¿ya? Listo. ¿Se puede incluir el lema del afiche? Sí. ¿En dónde puede ir el lema del afiche? Si gustas, lo pones en la portada o lo puedes poner al final en la contraportada. Vuelvo, regreso aquí. Aquí. Puedo colocarlo de repente aquí en la portada o al final en la contraportada. Al finalizar, ¿no? La ubicación. Sí, el lema que ustedes utilizaron en la ficha, ¿se acuerdan? Entonces lo pueden plasmar, lo pueden colocar el mismo, ¿no? Listo. La ubicación del título puede ser variable. Como ya les había mencionado, puede ser en la parte superior, puede ser en la parte inferior, el título. Puede ser con un color llamativo, pero no colorinche. Disculpe, chicos. ¿A qué me refiero con eso? Por si acaso. No voy a poner la D con un color, la I con otro color, la A con otro color, no.
todo general. Si lo pongo rojo, todo rojo. Si lo pongo de repente de otro color, todo de un solo color. No, no Mire, rojo puedo. no se puede poner porque significa peligro. No, 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 no. Sí, si bien es cierto, en lo que es en nuestro actuar diario, de repente en las actividades en un establecimiento de salud, el rojo significa peligro, pero para llamar la atención de las personas, el color rojo está considerado como uno de los colores que más llaman la atención. Pero ya eso es, como les digo, es ya de cada uno, ¿no? Injerencia de cada uno. Lo ideal es que el título destaque del resto, que sea breve y contundente. Como les había mencionado, puede ser el título a secas o podemos colocarlo en forma de pregunta, ¿ya? En la contraportada se pueden incluir los lugares donde solicitar ayuda o consulta más explícita del tema. Si de repente, porque recordemos que la información que va en el tríptico viene a ser algo básico, viene a ser una base para que la persona pueda entender. Pero si necesita una explicación más a fondo, necesita saber si de repente está sospecha de que tiene la enfermedad, ¿a dónde puedo acudir? ¿Dónde puedo llamar? ¿Se acuerdan cuando empezó lo del COVID? Decía, acércate al centro de salud más cercano o si no, llama a tal número, ¿no? Para que puedas recibir asesoría. Entonces, a eso se refiere, se puede incluir, ¿no? El icono que nos avisa que se trata de un material reciclaje también debe estar presente. ¿Cuál es? ¿Cómo es el símbolo de reciclaje? ¿Cómo es el símbolo de reciclaje? A ver. Miren, ahora que estamos en todo el auge de lo que es el cuidado del medio ambiente, y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver si nosotros estamos tratando otro tema? Tiene que ver muchísimo, ¿no? Ahora se está recomendando que todo lo que se pueda reciclar, lo que se pueda reusar, las famosas 3 Rs, ¿no? De lo que es el cuidado del medio ambiente, que se supone que ustedes también deberían conocer las 3 Rs, cuál es el símbolo, a pesar, como dice aquí, no es un tema vinculado al ambiente, pero se está considerando esto por la gran contaminación ambiental, ¿no? Y se le puede enseñar de paso a las personas, también se le puede enseñar, ¿no? Porque ahora bastante se está dando importancia en las instituciones públicas, en los colegios, en la mayoría de ellos quizá. El reciclaje, los colores de los tachos para desechos, donde va el cartón y el papel, donde va el vidrio, ¿no? Para poder separar desechos peligrosos, como por ejemplo las pilas, pero no, muchas veces lo que hacemos nosotros es desechar todo junto, ¿no? Pero en el caso de aquí se tiene que incluir el icono en la contraportada, como les dije aquí, al final. Aquí en la contraportada se incluye el símbolo de reciclaje. Si ustedes se dan cuenta, el símbolo de reciclaje viene a ser en forma de flechas que es como una especie de cadena. 3 Rs, reducir, reusar o reutilizar y reciclar. Esas son las famosas 3 Rs. Muy bien.
El objetivo principal es que debe ser conciso y no se puede extender demasiada la información que nosotros incluimos en nuestro tríptico. Ejemplo de lenguaje. Vamos a ver con los ejemplos. Mensaje técnico. Miren, en el mensaje técnico dice, en las manos se verifica la existencia de microorganismos patógenos. Estos patógenos pueden causar diversas enfermedades. Esto viene a ser un mensaje técnico. ¿Ya? ¿Cómo podríamos modificarlo para jóvenes y adultos? O sea, decir lo mismo, decir que tenga el mismo significado, pero con otras palabras, ¿no? Para jóvenes y adultos, a ver, ¿cómo podrían cambiar esa oración? ¿Cómo creen? En las manos puedes tener bacterias y estas bacterias causan enfermedades. Ya. Ujú. Otro, a ver, otro mensaje. Como dijo su compañero, ¿no? A ver, ¿puedes volver a repetir, hijo? En las manos tienes bacterias, Ujú, bacterias que pueden causar enfermedades. ujú. Ya está. Eso sería para jóvenes y adultos. Y para niños, más sencillo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? En A las ver. manitos, en las manitos. Ya. ¿Ellos cómo conocen? ¿Cómo los niños conocen a los microorganismos? ¿Cómo lo conocen? Bacterias. En sí no lo conocen como bacterias. Yo he escuchado a las profesoras que les dicen gérmenes, ¿no? Así como su compañero dice, podemos colocar en tus manitos, puedes tener gérmenes y estos gérmenes te pueden enfermar. Entonces, eso sería mucho más, inclusive, sencillo, más simple para niños. Entonces, hay que ver también la población de acuerdo a las edades. Podemos colocar o podemos hablar de la misma manera en el caso de jóvenes y adultos, pero en el caso de niños, pues hay que hacerlo más sencillo porque se hace también educación a los niños, ¿no? Con temas respecto a higiene, por ejemplo, o alimentación, qué es lo que no deben de comer. Por ejemplo, se puede hacer educación en esos puntos, en esos temas. Entonces nosotros tenemos que abarcar lo más sencillo posible. Muy bien. ¿Qué es lo que no debe contener? Ya vimos qué es lo que puede contener un tríptico, ahora no. ¿Qué es lo que no debe tener? O cómo es que no se debe colocar la información. La información extensa y excesiva, no, muy saturado, a la persona no le va a agradar leer mucho. ¿No? Entonces, muy extenso, palabras muy difíciles, palabras técnicas, no. Información solo entendible para quienes conocen de terminología médica. Dependiendo, si yo quiero hacer una charla o quiero dar una clase, con un auditorio que sí he estudiado, que tenemos la seguridad que todos, ¿no? Porque, ojo, también se hacen capacitaciones al personal, ¿ah? No solamente a la población, también se puede, por ciertas actividades, se puede capacitar al personal. Y en este caso, ahí sí, solamente en esa excepción se puede utilizar terminología médica o palabras técnicas, pero mientras tanto, no. Información imprecisa o que confunda, que no lleve un orden, ¿no? Entonces, esto tampoco se debe colocar.
Nosotros debemos seguir una secuencia. Información imposible de recordar, que sea muy difícil. Letras tan pequeñas que sean difíciles de leer, tampoco. Recordemos, y creo que ayer uno de sus compañeros dijo, que también estamos abarcando pues adultos mayores y que muchas veces, y no solamente los adultos mayores, hay muchas personas que tienen problemas de visión y que no siempre tienen a la mano el accesorio para poder leer, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos muy pequeñito porque queremos abarcar más información y prácticamente saturamos o acuñamos, ¿no?, la información en el tríptico, se les va a hacer difícil leer, ¿no? Oraciones extensas y escasos signos de puntuación. Aunque no lo creamos, nuestras clases de comunicación o de lenguaje nos sirven ahora, ¿no? Para saber dónde colocar los signos de puntuación. Ustedes ya lo saben, que las comas y los puntos pueden ser la gran diferencia para poder entender una frase, ¿ya? Excesos de colores en la parte central donde ubicamos la información, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede distraer, puede restarle importancia al tema. Entonces nosotros tenemos que ser lo más objetivos posible. Ya, disculpen chicos. ¿Dónde íbamos? En los colores, ¿no? El color tiene que ser, pues, no puede ser demasiado llamativo, ni tampoco muy oscuro, que pueda dificultar la lectura de la información. Mensajes en la portada que sean negativos o que promuevan la lectura por temor. Por ejemplo, X puede matarte. Por ejemplo, la tuberculosis te puede matar. No podemos utilizar ese como si fuéramos una información así amarillista, así sensacionalista. No, tenemos que ser bastante objetivos en esta parte, ¿ya? Muchísimo cuidado con esos lemas. Hay que ser lo más positivo posible, siempre dando esperanza para que la persona tome conciencia, se pueda concientizar, no de una manera negativa. Es así como que tú fueras a recibir un castigo. Eso es igual que los niños. Si, por ejemplo, si tú no comes tu comida, entonces te voy a pegar. Entonces lo estás condicionando, ¿ya? Lo estás condicionando. Apreciaciones personales sobre un determinado tema. No. Tenemos que buscar la información y no podemos dar nuestras apreciaciones personales o colocarlas ahí, porque de repente puede darse, no somos de la misma religión, de repente no tenemos la misma orientación, todo eso. Ojo, nosotros no podemos difundir nuestras opiniones. Las opiniones no guardamos. No podemos informar dando nuestras opiniones. Mensajes que aparecen como censuradores de conductas o que sugieren una imposición o mandato.
exigir como que yo soy el dueño de la verdad, tampoco. Entonces, o censurar ciertas conductas. Esto va dirigido más que todo a lo que es la orientación sexual y también hacer pasar vergüenza a las personas quizá que tienen alguna infección de transmisión sexual, como que es promiscuo o que de repente con cuántas personas habrá estado y por eso se ha contagiado, o sea, cosas así, ¿no? No. No podemos decir eso, no podemos tomarlo desde ese punto de vista, porque no sabemos en realidad si esa persona ha contraído esa ITS por su pareja. De repente esa persona tiene una conducta sexual monógama, pero de repente su pareja no. Entonces nosotros estamos prejuzgando, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Hay que ser muy sutiles al respecto. Sí, son cosas, pues, o temas muy delicados. A ver, entonces, vamos a repasar. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de la información de un tríptico? A, lectura global y análisis de la información, igualito así como hicieron el día de ayer, ¿ya? Y con esto finalizamos. Colocan la letra solamente de la primera pregunta. ¿Cuál es el proceso principal para la selección de la información de un tríptico? La lectura global y análisis de la información. B, lectura crítica y selección de información Miss, fundamental. Sí, dime, Vigo. Miss, disculpe que le estoy interrumpiendo. Miss, estoy en trabajo y se me está congestionando. No creo que voy a poder responder, Miss, si me podría tomar en cuenta. Ya, Vigo, no hay problema. Ya, Miss, gracias, gracias. Y C, selección de la información y corrección de estilo. ¿Cuál creen ustedes que sea lo principal para poder seleccionar la información que vamos a colocar en el tríptico? A ver, leo sus respuestas. Las voy a ver. Comenzamos con la primera, no, lo hacemos los Sí, tres ya. sí, sí, sí. No, la primera nomás. Para que, o si gustan, colocan las tres, ¿ya? A ver, voy a leer entonces las tres. ¿Para qué utilizamos el tríptico? Para describir información de un tema. B, introducir un producto o información nueva. C, informar al receptor de datos fundamentales, ¿no? ¿Cuál de las tres es? Y la tres, ¿cuál es la finalidad del tríptico? Anunciar un nuevo producto, promover la comunicación o transmitir información detallada. Ya, ahora sí. Pueden colocar las tres respuestas en una sola.
Muy bien, chicos. A ver, voy apuntando los que van participando en el chat. Voy apuntando su evaluación del día de hoy. Y los que ya escribieron ya pueden ir saliendo de la reunión en Zoom. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. ¿Ya? A las 11 les estoy enviando el enlace para el examen de enfermedades zoonóticas. Aunque como todavía podemos tener tiempo porque el día no hemos terminado todavía el tema de enfermedades endocrinas y del metabolismo, lo puedo evaluar el mismo lunes, ¿ya? Pero no, mejor les envío ya para ir avanzando. A las 11 les envío el Miss, enlace. Dime, Chanta. a las 11 lo va a enviar, no lo va a enviar ahorita. ¿Por qué, hija? Es que yo a las 11 voy a viajar. Ya, es que ¿qué pasa? Que justo ahorita no puedo enviar esa información porque tengo que acceder a mi Drive y no tengo ahorita el correo. A lo mucho puedo enviarlo a las 10:45. Pero igual yo les voy a decir el tiempo. Son 20 minutos. 20 minutos que ustedes tienen tiempo para poder enviarlo, ¿ya? El profesor no le puede escuchar. Mi código acerca de una tarea. ¿Cómo? ¿Cómo dice Rivera? Disculpe, no le puede escuchar. Indicó acerca de una tarea, un ejercicio. Sí, de enfermedades zoonóticas, de epidemiología. Está en Classroom, ¿verdad? No, 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 yo se los voy a enviar por el grupo, el enlace, como siempre. Es una práctica. Bueno, no es una práctica, es una evaluación, pero sí, por ese medio se lo voy a enviar, por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Listo, muy bien. Ajá, a ver, ahí están sus respuestas de Freire, Yalta, Bustos, Yalta, Cabrera, Chanta, Huaraca, Guaguasonjo, Paredes, Flores Reyes, Villanueva y Rivera. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos. De aquí a un momento les voy a enviar el enlace, ¿ya? Voy a conseguir el correo para poder acceder al enlace. Entonces, nos estamos viendo el día lunes para continuar con las clases, ¿ya? Cuídense, que tengan bonito fin de semana. Luego. De igual manera, mis, hasta el día lunes. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense.